hoy continuamos iniciamos viendo el capítulo 2 hoy. Bajo este título, Palabra, Perdón, Liberación, que será evidente, creo, en el transcurso de la exposición. Así que procederé a dar lectura al texto que estaremos revisando, explorando, haciendo algunas observaciones para apreciarlo mejor. Este es el texto que estaremos viendo hoy. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, y comienzo en esta traducción que les ofrezco. Y entrando de nuevo en Cafarnaúm, al paso de los días se escuchó: en casa está. Y se reunieron tantos que ya no se puede hacer lugar para otro, como tampoco cerca de la puerta, y hablaba a ellos la palabra. Y vienen trayendo hacia él un paralítico, siendo levantado y acarreado por 4 personas, y no siendo capaces de traerlo debido a la multitud, destecharon el techo donde estaba, presumiblemente Jesús, y escarbando dejan caer la camilla donde el paralítico yacía recostado. Y percibiendo o viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: muchacho, son perdonados los pecados tuyos. Pero estaban algunos de los escribas ahí, estando sentados y debatiendo en los corazones de ellos o para sus adentros: ¿por qué de esta manera habla? Blasfema. ¿Quién es capaz de perdonar pecados sino uno, Dios? E inmediatamente, conociendo Jesús por el espíritu de él, lo que de esta manera debaten en sí mismos, dice a ellos: ¿por qué estas preguntas debaten en los corazones de ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: son perdonados los pecados tuyos? ¿O decir: levántate y toma y carga la camilla tuya y camina de aquí para allá? Pero de modo que sepan qué autoridad tiene el Hijo del Ser humano para perdonar pecados en la tierra, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma y carga la camilla tuya y ve fuera a la casa tuya. Y fue levantado e inmediatamente, tomando y cargando la camilla, salió fuera enfrente de todos. De modo que están atónitos todos y alaban a Dios diciendo: de esta manera nunca vimos algo así. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto. Es este episodio que nos ofrece Marcos en su capítulo 2. Hasta el momento quisiera decir, estamos explorando este documento que surge en el primer siglo después de Cristo. Los eventos que narra ocurren en esa parte del mundo de entonces, especialmente la costa este del Mediterráneo, donde en ese primer siglo quien imponía términos y condiciones era el Imperio Romano. Y ese mapa muestra la extensión de ese imperio a lo largo de todo ese primer siglo. Y ahí se encuentra la provincia de Siria y eventualmente la de Judea. Bueno, también quería decir que hasta este momento, en los 4 domingos previos, es decir, a lo largo del capítulo 1, nos hemos dado cuenta, hemos descubierto, hemos comprendido que Jesús primero proclama el Evangelio. Lo vimos en 1.14 y después 1.38, 39. Esa es su actividad itinerante en esa región. Proclama, pero también Jesús dice, o más bien llama a seguirle. Y vimos que llamó primero a un par de hermanos y después a otro par de hermanos, y van ya atrás de él, le acompañan. Ya no solo él, van estas otras 4 personas por lo menos. También Jesús enseña, nos dice el texto. Hemos aprendido de él que él enseña. Esta es una de sus actividades cruciales. También Jesús, entre otras, echa fuera espíritus inmundos o expulsa demonios. Eso lo vimos en 1.25 y 1.34 y 39 respectivamente. Otra actividad importante que hemos aprendido de Jesús es que cura o sana a personas con varias clases de enfermedades. Lo vimos en 1.34 y hemos visto ya un par de episodios. Sana a una mujer que padecía de fiebre
y la fiebre se va, se da la media vuelta y se va, o sana a una persona que padecía de una condición en su piel, una condición temible en ese entonces, el término genérico es lepra, y le sana por completamente. Y también vimos que Jesús, a propósito de ese último caso, limpia o purifica, y esto empieza a indicarnos de algunas prerrogativas que va a ser suyas Jesús, que antes solo correspondían o bien al sacerdote o al templo mismo allí en Jerusalén. Bueno, esto es lo que hemos visto con Jesús hasta el momento. Y bueno, para explorar nuestro texto de hoy, quisiera pues comenzar con este primer punto. En casa está, dice el texto, y entrando de nuevo en Cafarnaúm, literalmente dice en el texto en griego, a través de los días se escuchó, o al paso de los días se escuchó, en casa está. Ya habíamos visto que en Cafarnaúm, de hecho, ahí es donde ahora estaba la casa de Simón Pedro, al que posteriormente conocemos como Pedro. Jesús le llama a Simón a seguirle a él, y en un momento Simón le invita a Jesús a su casa, y en esa casa él vive con su suegra, está su suegra, y también probablemente es la casa que compartía con su hermano Andrés, y ahí nos enteramos que la suegra de Pedro, o de Simón, estaba enferma, y Jesús simplemente le toma la mano y sana a esta mujer. Bueno, Jesús vuelve a Cafarnaúm. Parece que Cafarnaúm fue esa base allí, y corre la noticia, dice, a través de los días o al paso de los días se escucha, en casa está. Y ya nos empezamos a familiarizar con este tipo de escenas donde se corre la voz, Jesús está en ese lugar y vienen muchas personas, dice, y se reunieron juntos tantos que ya no se puede hacer lugar para otro, como tampoco cerca de la puerta. Otra vez la puerta, en 1:33 vimos que en casa estaba casi todo el pueblo ahí a la puerta de esa casa donde se hallaba Jesús, y rodeándole ahí. Y entonces nos dice que hablaba a ellos la palabra. Ahora bien, este es un mapa del territorio de entonces, la región de Palestina, hoy tan presente en las noticias, esta zona del mundo. Y ahí la flecha en rojo señala el lugar que se ubica como Cafarnaúm. Y en ese mapa amplía en el otro mapa a la derecha, amplía más o menos la ubicación de este lugar a los alrededores de la costa del mar, así llamado Mar de Galilea. En realidad es un pequeño lago, pero así se le llama el Mar de Galilea. Ahí está Cafarnaúm. Bueno, en el año 1982, esta revista especializada, que se llama así, digamos, que tiene que ver con arqueología bíblica, esta revista, en su edición del bimestre de noviembre y diciembre de 1982, publicó un artículo en el que afirmaba, en el que comentaba y daba la evidencia y los argumentos de estos arqueólogos. Dice, arqueólogos italianos afirman que han descubierto la casa donde Jesús permaneció en Cafarnaúm. Aún se carece de prueba positiva o contundente, digamos, y puede que nunca se obtenga, pero todos los signos apuntan a la probabilidad de que la casa de Pedro, donde Jesús se quedó, cerca de la famosa sinagoga de Cafarnaúm, es una auténtica reliquia, o son auténticas ruinas, ¿verdad? Y entonces, en esa revista, en este artículo, repito, se provee la evidencia, las razones por las cuales se plantea esta tesis arqueológica y por lo tanto histórica también. Y en ese artículo se presentan estas imágenes, una reconstrucción, cómo se vería esta casa pues desde las alturas, ¿verdad? Es una vista aérea, digamos, como las que hoy estamos acostumbrados a ver en Google Maps, ¿no? Y le ponemos, en vez de ver el mapa, si le ponemos la vista del satélite, pues así nos presenta, ¿no? Así que ahí está presumiblemente la casa, y en el otro diagrama una suerte de croquis de cómo estaban distribuidos los espacios
en esta presunta casa que habitó Pedro. Ahí nos indica dónde estaba la entrada y después las varias habitaciones, el patio. Así que en uno de esos lugares, si ese fue el caso, ¿verdad? Quiero decir esto, el texto tal y como está, por lo menos en su versión en griego, dice, entrando de nuevo en Cafarnaúm, al paso de los días se escuchó en casa está. El texto en 2.1, perdón, no precisa en cuál casa. Así que uno asume que en el capítulo previo fue Simón Pedro quien invita a Jesús a Cafarnaúm, ahí es donde él reside, ahí estaba su su suegra, perdón, y presumiblemente Jesús anda en esta actividad itinerante y vuelve a Cafarnaúm, y es posible que ahora Pedro haya ofrecido su casa como una suerte de base donde Jesús esté y lleve a cabo su actividad pública. Todo lo que ya vimos que hace, ¿verdad? Que enseña, que cura, que libera, que proclama, es decir, todas esas acciones que vimos que está llevando a cabo. Repito, el texto no precisa cuál casa, simplemente en casa está. En casa está. Y así que a esa casa acuden los vecinos, otra vez, o aquellos que venían de las afueras de Cafarnaúm, como dice este mapa, toda esa región, Magdala, Tiberias, y todos esos alrededores acuden a ese lugar. Pero bueno, esta es una tesis arqueológica, histórica, de la posibilidad de que esa haya sido la casa. Y repito, en este artículo con mayor extensión, pues ofrecen otras imágenes. En efecto, todavía están las ruinas de una sinagoga. Recordemos que Jesús estuvo en esa sinagoga en Cafarnaúm, y allí, entre otras, además de enseñar, quiero decir, este hombre le habla y Jesús lo confronta. Es un hombre, una persona dominada, dominada por un espíritu impuro o inmundo, como lo dice el texto, y Jesús hace que ese espíritu se vaya de él, lo libera, ¿verdad? Y esa persona vuelve a ser plena, completa en ese sentido. Así que ese es quiero decir, en este artículo se da con mayor detalle esta información, y además, de hecho, recrean, ¿verdad? Repito, así como hoy día nosotros, ¿verdad?, acudimos a Google Maps y ponemos la vista satelital, y así recrean. Esta es una reconstrucción o una recreación de lo que pudo haber sido una casa en Cafarnaúm en el primer siglo, ¿verdad? Y de nueva cuenta, una vista aérea. ¿Sí? Entonces, algo peculiar de estas casas, si se alcanza a ver por acá, en algunas de ellas, incluso en los techos que no eran tan sólidos, tan robustos, es decir, no se tenía la tecnología con la que hoy disponemos para edificar casas, de eso sabe muy bien Max, pero lo que daba para aquel entonces, incluso en los techos a veces eran también espacios, o sea, al aire libre, dormir ahí, solo cubrirse, o bien realizar alguna actividad en los techos, y entonces había escaleras por la parte posterior. En este diagrama no se alcanza a apreciar ahorita, quizá por ahí, algunas de las escaleras, pero bueno. Y bueno, aquí repito, aquí está esta imagen de una presunta, no todos los espacios estaban techados, hay que decirlo, según la evidencia arqueológica. Bueno, esta es más o menos una casa, probablemente en una casa así, vamos a decir, estuvo Jesús llevando a cabo esta actividad en Cafarnaúm, y a esa casa viene toda esta gente alrededor, y ya no caben, ya no hay espacio para más, ya se saturó el espacio. Y entonces Jesús, en esas condiciones, él, nos dice el texto, hablaba a ellos la palabra, ¿no? Es la primera vez que se utiliza esta expresión en el Evangelio de Marcos, la palabra como un término técnico para comunicar eso, la enseñanza, el Evangelio, la proclamación, todas estas implicaciones que tiene ese vocablo, la palabra. Eso hacía Jesús, hablaba, comunicaba la palabra a esta audiencia. Bueno, nos hemos ubicado ya, repito, este es primer siglo, quizá año 28 después de Cristo, 27, 28, estamos ahí en Cafarnaúm, allí está Jesús en ese lugar, y en ese lugar lleno, saturado, dice el texto, vienen trayendo hacia él un paralítico, siendo levantado y acarreado por 4 personas.
quizá uno en cada esquina cargando esta camilla, como dice, y no siendo capaces de traerlo debido a la multitud, pues como ya vimos, ya en ese espacio estaba saturado del todo, lleno de personas, ya no hay por dónde entrar, ni siquiera hay empujones, uno puede suponer, ¿verdad? Como probablemente alguna vez nos ha ocurrido, ¿no? Uno quiere ingresar a un lugar en el transporte público, ¿verdad? Y hay que ejercer algo de fuerza para ingresar. Bueno, aquí no era posible, ¿eh? No siendo capaces de traerlo debido a multitud. ¿Qué es lo que hicieron? Pues lo que a veces se estilaba hacer, que era subir por alguna de estas escaleras exteriores, posteriores, subir al techo, y allí en la habitación donde Jesús estaba, que probablemente estaba cubierta, esa sí estaba cubierta, entonces destecharon, ese es un verbo, destechar, es quitarle el techo, destechar el techo donde estaba Jesús. Sí, bueno, perdón. Y escarbando, sí, quitan el techo, y quizá había algo más eh, digamos, que quitar, en este caso escarbar, quitar eso que hacía, que le daba forma al techo, además quizá de la paja y otros elementos que lo cubrían, y entonces hacen ese hueco, por así decirlo, y dejan caer la camilla donde el paralítico yacía recostado. Y percibiendo, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: muchacho, son literalmente en griego, este verbo abandonados es el que hemos visto cuando, por ejemplo, la fiebre abandona a la suegra de Simón Pedro, o bien cuando Simón y su hermano Andrés abandonan las redes, ¿no? Es el mismo verbo, es el mismo verbo. Ahora tiene esta connotación, además de abandonar algo o dejar atrás algo, también es posible que admita el significado de perdonar, con la idea eso de dejar atrás, de perdonar. Y esto es lo que está diciendo Jesús ahora: muchacho, son abandonados, o mejor dicho, son perdonados los pecados tuyos, ¿verdad? Como vimos en 1, 4 y 5, la referencia a los pecados. Bueno, lo primero que quiero destacar es esto. Aquí por vez primera aparece este vocablo en griego paralúticos. Paralúticos, que eso como un adjetivo significa paralítico, o también como sustantivo puede ser cojo o lisiado, ¿verdad? Este vocablo solo aparece 5 veces en el texto de Marcos, y en este episodio, en este pasaje que estamos viendo, son las únicas ocasiones que veremos este vocablo paralítico, el único. En otros documentos del Nuevo Testamento, por ejemplo, solo figura en el Evangelio según Mateo. Ahí figura 5 ocasiones, y ahí 2 o 3 referencias posteriores: capítulo 4, capítulo 8, capítulo 9. Ahí en algunos casos se refiere a cojo, lisiado, quizá. Y lo interesante es que en la Septuaginta, que es esta traducción del texto hebreo del Antiguo Testamento al griego, que comenzó a hacerse a partir del tercer siglo antes de Cristo, en esa traducción no figura ese vocablo, ¿eh? Paralíticos. Así que, claro, figura en la literatura clásica de la época, del periodo, pero no en la Septuaginta. Bueno, solo quería que supiesen eso. O sea, este vocablo, en pocas palabras, es solamente en el Nuevo Testamento, figura en Marcos y en Mateo, ¿eh? Y en Marcos solamente en este episodio, únicamente. Por otra parte, decía, eso de destechar o quitarle el techo a una habitación, pues no era algo inusual, De hecho, Josefo, en su obra Antigüedades, narra un episodio donde años atrás de este evento, o sea, este evento más o menos ocurre en el año 27 y 28, y aquí Josefo está narrando un evento posiblemente quizá por lo menos quizá unos 50 años atrás aproximadamente del tiempo de Jesús, si no es que más. Y es el tiempo en que está vivo todavía el rey Herodes y su hermano, y quieren hacerse del poder allí en la región de Judea. Están en lucha, en conflicto, y aquellos con los que estaban en lucha o conflicto nos dice lo siguiente:
las casas estaban llenas de soldados, los soldados que iban a combatir a Herodes y los suyos. Las casas estaban llenas de soldados, a veces hasta debajo de los techos. Se apoderó de ellas, es decir, Herodes se apoderó de esas casas y habiendo levantado el techado, encontraron el interior lleno de soldados reunidos en grupos compactos, ¿verdad? Y lo que sigue pues es terrible, dice, los mataron tirándoles piedras desde arriba. Fue el espectáculo más cruel de la guerra. Bueno, continúa este relato, pero quiero decir, el que se desprenda, se quite el techo de una habitación de aquel tiempo, era factible, era posible. No es como estas construcciones de hoy día, que es a base de concreto y entre otras sustancias. Allá se usaban otros materiales más frágiles, menos sólidos, y se podía hacer eso, se podía quitar el techo y poner al descubierto lo que había al interior de esa habitación, como es ese episodio, y lamentablemente aquí para ellos descubrieron, era como un escondite para ellos, ¿verdad? Los descubrieron y les matan, lamentablemente, ¿verdad? Y repito, vuelvo a esta es la habitación, si esta es la casa, quizá Jesús estaba en uno de los espacios más, no sé, amplios, que estaban cubiertos. No nos dice la hora en la que este evento se llevó a cabo, el evento, el episodio, Jesús hablándole a la multitud, quizá es en la mañana, tarde, quizá está expuesto al sol, y Jesús personalmente está en una de las habitaciones cubiertas, y allí es donde estas personas, pues como ya no pueden llegar a donde está Jesús, tienen que quitar el techo, y lo hacen, ¿no? Pero repito, no era algo inusual, ¿no? Las casas de aquel tiempo en Palestina, especialmente en la zona de Galilea, en el primer siglo, pues no tenían la tecnología que hoy utilizamos para construir otras casas más sólidas, más robustas, digamos. Así que era factible eso, era factible eso. Retiran, habiendo eso, entonces retiran el techo y algo que quisiera destacar es esto. Bueno, primero, el texto nos invita a considerarlo, ¿no? Traen a él un paralítico, ¿eh? Y ya nos es familiar esta escena. En el capítulo 1 vimos, ¿verdad? Jesús estaba en una casa, se corrió la voz y traen a él, nos dice, a los que padecen alguna enfermedad y también los que estaban, digamos, dominados, ¿verdad? Um, por algún espíritu inmundo, por algún demonio, le traen a Jesús. Ya es común ver esa escena que traen a las personas que sufren, que padecen de algo, y Jesús les sana, Jesús les cura, Jesús les toca y les sana, Jesús les libera. Así que esta ocasión traen a él un paralítico. Son 4 personas las que los portan, las que lo carrean. Ese es un aspecto. El otro es que 2.5 dice, viendo o percibiendo, es el mismo verbo que se utiliza, por ejemplo, previamente cuando nos dice que Jesús sale de las aguas y ve que los cielos se abren, ¿no? Y desciende, se ve descender al Espíritu como paloma, y en este lenguaje de una visión. Bueno, aquí es el mismo verbo, pero aquí Jesús ve, percibe la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos acá? No lo precisa el texto. Son 4 personas, más la otra persona, la quinta es la que va en la camilla. ¿A cuál de esos se refiere que tienen fe, ¿no? Jesús percibe que tienen fe. ¿A quién se le ocurrió la idea, ¿verdad? Escuchó el paralítico de que Jesús ya andaba sanando a muchas personas de muchos males, le pidió a sus vecinos, a sus amigos, fue la iniciativa de los amigos también. Es decir, el texto nos deja con esa, si me permiten decirlo, ambigüedad. No precisa quién toma la iniciativa, pero fueron los amigos, los familiares de esta persona, e incluso el mismo. ¿Quién tiene fe? Lo cierto es que Jesús ve, percibe en ellos fe, ¿no? Y eso puede incluir incluso al paralítico en esta frase, ¿no? Jesús ve la fe de ellos, puede que incluso sea refiriéndose también al paralítico. O sea, en los 5 ve fe, o por lo menos en los 4 ve fe, los 4 que llevan al paralítico. El texto no alcanza a puntualizar eso. Lo segundo es, Jesús usa una manera de referirse a esta persona. Aquí estoy traduciendo como muchacho, quizá en otras traducciones dice hijo. Lo cierto es que usa un vocablo teknon en griego, que simplemente es un término genérico para decir hijo o hija, niño o niña incluso. Entonces, el rango de edad, el vocablo en sí mismo no lo alcanza a precisar, ¿ah? Puede ser un niño, un adolescente, un joven, el vocablo teknon en griego abarca todo ese espectro de posibilidades en términos de edad.
Así que, bueno, por un lado, por el otro, el que se requirieran 4 personas para cargarlo, quizá supone a lo mejor ya una persona joven, ¿no? A alguien con suficiente peso que requiere que 4 le carguen, sería más sencillo con un niño. Hay, quizá 2 personas, pero bueno, solo estoy especulando. Lo único que quiero decir, ese es el término, el vocablo que usa Jesús. Tercero, algo también a destacar aquí es que ah, es evidente que esta persona por alguna razón sufre de una parálisis. Tampoco el texto elabora eh, cuál es la causa de su parálisis. ¿Ya? Y quizá nos vamos a empezar a acostumbrar que en los evangelios solo se describe en términos generales la condición de una persona, no se nos da un diagnóstico puntual. Por ejemplo, regresando al episodio anterior, esa persona que nos dice el texto que padecía de lepra. Lepra era un término que se aplicaba a alguna condición en la piel, alguna condición temible, eso sí, temible, infecciosa en la piel, pero fuera de eso no hay un diagnóstico puntual o preciso. Y aquí simplemente se dice que esta persona padecía, sufría de parálisis. No nos dice la causa, la razón de ello, pero lo extraordinario que hace Jesús es que hace esa lectura. Ve a esta persona que se la traen, es decir, todos están viendo. Jesús está hablando y quizá de repente empieza a caer sobre su cabeza algo de tierra, ¿va? Levanta la vista y bueno, quizá hacen el espacio, suficiente espacio porque pues, está cayendo algo del techo, se quita el techo, se hace ese hueco, empieza a descender esta persona, quizá entre otros ayudan a bajarlo, se lo presentan a Jesús. Y lo primero que dice Jesús es esto: son perdonados los pecados tuyos. Es decir, no se acerca, no hace un diagnóstico clínico en ese sentido de la causa, la razón de la enfermedad. De hecho, es más profundo lo que dice aquí Jesús. Y es algo que también destacan los evangelios, ese vínculo entre esta condición del ser humano y algo más profundo que es el pecado, y las consecuencias en este caso del pecado para este muchacho era esa postración, estar paralítico. En este caso uno puede desprender esa inferencia, ¿verdad? Ese vínculo entre este estado de postración, esa enfermedad, si me permiten decirlo así, y Jesús la vincula con pecado. Y dice, decía yo, el verbo que se utiliza, bueno, ya previamente se había utilizado como cuando Pedro o Simón abandona las redes, como cuando la fiebre abandona a la suegra de Pedro, y ahora como cuando los pecados abandonan a este muchacho o les son perdonados. Es la otra acepción. Pero observemos eso. Jesús nos plantea, en la medida en que vamos leyendo gradual y progresivamente más casos, más incidencias, empezamos a ver otros aspectos de lo profundo que había en esta realidad que aborda Jesús, que confronta a Jesús. Había enfermedad, es cierto, había personas dominadas por espíritus, es cierto, pero aquí vamos un paso más allá y hay algo todavía más allá de eso, y Jesús establece ese vínculo. Esa postración de alguna manera era consecuencia de estos pecados. Tampoco nos dice qué tipo de pecados, ¿eh? Pero eso es lo que ve Jesús. Ve fe en ellos, en los amigos de esta persona, los familiares de esta persona. Tampoco nos precisa quiénes eran esas personas, ¿no? Simplemente le traen, hay fe en ellos, por lo menos para traerle a Jesús. Quizá había fe en este paralítico, tenía la expectativa por todo lo que le habían dicho que estaba haciendo Jesús, pero Jesús establece ese vínculo, ¿no? Ese estado de postración, esa enfermedad y el pecado. Bueno, habiendo dicho eso, dice el texto, estaban algunos de los gramateis. ¿Recuerdan este vocablo? Lo vimos ya en 1.22. En 1.22 estaban ellos, bueno, no estaban ahí, esa vez simplemente la audiencia de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, allí en 1.22, estaban haciendo el contraste, ¿va? ¿Quién es esta persona? Enseña con autoridad y procede con autoridad porque libera a una persona de un espíritu inmundo, ¿va? Y hacen ese el contraste, ¿va? Este es Jesús, y cuando a veces vienen los gramateis, ¿no? Si escribas el vocablo adecuado, quizá no agota del todo lo que quiere decir ese vocablo,
Pero dice, y contrastaron, ¿verdad? Este es distinto, esta persona, Jesús es distinto a los otros, ¿verdad? Jesús no tiene que apelar o invocar otra autoridad, él mismo lo hace a su nombre, a su manera, ¿no? Ahora sí, en ese lugar, es decir, esa audiencia que atrae Jesús, entre ellos estaban estos gramateis, y en su momento lo vimos, ¿verdad? Es parte de este personal, del staff, del templo, y una de sus funciones es instruir, exponer, enseñar la palabra, y lo hacían, ¿no? Salían e iban a las varias regiones de todo el territorio de Palestina, así que estaban en Cafarnaúm, y así se acercan, ¿no? Y conocen quién es este, a lo mejor ya habían escuchado algo de Jesús, y están ahí sentados, son parte de la audiencia, en primera fila, digamos, están ahí, y en su interior, como dice el texto, debaten, razonan, ¿por qué de esta manera habla? ¿Qué es lo que ha dicho Jesús para que ellos digan que Jesús blasfema? Y este es el punto, ¿eh? Su queja, su acusación es esta: ¿quién es capaz de perdonar pecados sino uno? Dios. En otras palabras, ellos comprendieron muy bien, ellos informados por el texto bíblico, comprendieron muy bien que Jesús se estaba arrogando, estaba haciéndose suyas ciertas prerrogativas, y en este caso son prerrogativas divinas. ¿Ya? Solo, como bien dicen ellos, ¿ya? Quien perdona pecados es solo Dios, solo uno, Dios. Y por cierto, lo dicen, sino uno, Dios, ¿eh? Y ese es el credo básico de los israelitas, del judaísmo, en el texto bíblico, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, eso es esencial, fundamental, es el monoteísmo israelita y judío, así que esa es solo la prerrogativa de Dios. Y en efecto, esta expresión que aparece aquí en el texto, de perdonar pecados, ocurre dos ocasiones aquí en Marcos 2:7, 2:10, en el resto del Nuevo Testamento aparece en 6 ocasiones, allí están varias de ellas. De nuevo cuenta, en la Septuaginta, que es la traducción del texto hebreo a griego a partir del tercer siglo antes de Cristo, ocurre esa expresión 5 ocasiones. Allí está en los libros de Éxodo, en los libros de Números, libro de Isaías, y además en otros 2 libros que no es parte del canon hebreo, que es el libro de Sirach Sabiduría, y el Salmos de Salomón. Pero en todas esas referencias se tiene como sujeto de esa acción de perdonar pecados a Dios o al Señor, ¿verdad? En otras palabras, todas esas referencias corroboran lo que dicen los escribas, ¿verdad? Es prerrogativa de Dios, solamente compete a Dios el perdonar pecados, ¿verdad? Si alguien leyera Éxodo 32:2, para empezar, ¿verdad? Pues eso es lo que se está indicando, ¿verdad? Es solo prerrogativa de Dios perdonar pecados. Además, en el texto hebreo, en el Antiguo Testamento, expresiones que se forman con el verbo, digamos, nasá, que implica cargar o levantar, y el sustantivo hatat, que normalmente es el que se traduce pecado, ocurren varias ocasiones en Éxodo 10:17, en Éxodo 32:32, 1 Samuel 15:25, Salmo 25:18, Salmo 32:1, un texto clásico. Él es el que perdona pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento es de una manera consistente, se comunica, se enseña que solamente Yahvé Dios perdona pecados. Así que era correcto lo que estaban diciendo los escribas. Y ahí su pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que se hace suya esta prerrogativa de perder? Eso solo le corresponde a Dios. Esa fue una lectura correcta que hicieron ellos en cuanto a las pretensiones de Jesús. Y de esta manera Jesús empiezan a conocer quién es esta figura. Es decir, sana, cura, habla, proclama. Pero ahora cada vez lo que se conoce de Jesús es que es más amplio, más profundo. Ahora empiezan a darse cuenta que Él está haciendo suyas estas prerrogativas divinas. Empieza a generar cierta preocupación en esa élite, en esa clase. Y esto nos lleva al otro punto, ¿eh? E inmediatamente, conociendo a Jesús por el Espíritu de Él, tenemos esta expresión también singular, peculiar, ¿eh? La referencia al Espíritu la vimos en los capítulo 1. Jesús emerge de las aguas al ser bautizado, y vemos el Espíritu, dice, como paloma,
literalmente dice descendiendo, ¿verdad? Catabaino, dice es el verbo, descendiendo en él, ¿verdad? O sea, comunica a todos que este es eso, esa figura en la que, como leíamos en su momento, leímos en Isaías 11, por mencionar un texto, ¿verdad? El espíritu de Yahvé reposa sobre este ascendiente de David, digamos, ¿no? Entonces, yo argumentaría, o por lo menos sugiero, que en esta lectura, e inmediatamente conociendo a Jesús por el espíritu de él, probablemente una manera de entender esta expresión tan peculiar, tan singular, es eso, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en él, puede discernir, ¿verdad? Puede discernir esto que otras personas, en este caso los escriban, están debatiendo, razonando en su interior, y por lo tanto Jesús responde a ellos. ¿Por qué estas? Y ahí el texto en griego elide, es decir, hay una laguna sintáctica, no dice estas qué, y quizá lo más natural es eso, estas preguntas, ¿verdad? O estas objeciones, ¿verdad? O estos reclamos, pudiera ser todo eso, ¿verdad? Pero ¿por qué estas, vamos a asumir preguntas, debaten en los corazones de ustedes? ¿O por qué estas objeciones debaten en los corazones de ustedes, ¿verdad? ¿O por qué estas sí, inquietudes? ¿O por qué estas preocupaciones debaten, ¿verdad? Es decir, Marcos lo deja así abierto, en el texto en griego así está, ¿por qué estas? Pero Jesús discernió por el Espíritu a esta parte, este grupo de personas ahí, no nos dice cuántos gramateis, pero varios de ellos, así que les plantea, les plantea un argumento, un contraargumento, en otras palabras. Jesús les plantea un contraargumento. ¿Qué es más fácil? Les pregunta, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, son perdonados los pecados tuyos, esa es una prerrogativa divina, o decir, levántate y toma y carga la camilla tuya y camina. ¿Qué vimos en la sesión previa? Que también es una prerrogativa divina. Sanar, curar, vimos en esos textos de Éxodo y de Deuteronomio, vimos que parte de ese digamos, esa relación que establece Yahvé Dios con el pueblo de Israel una vez que sale de Egipto, esa relación que se enmarca en esta palabra que llamamos pacto, uno de los términos, de los beneficios, de las implicaciones favorables para ellos de este pacto es que Yahvé se compromete a ser quien los cura, quien los sana, ¿verdad? Esa era parte de ese compromiso, de esta relación Yahvé Dios y el pueblo de Israel bajo el pacto, y en un momento veremos la referencia, ¿verdad? Jesús está planteando un par de prerrogativas divinas, ¿eh? O sea, el contraargumento de Jesús no es hacer a un lado. De hecho, están en lo correcto los escribas y de hecho Jesús lo intensifica, lo magnifica, lo amplía, lo refuerza incluso, ¿eh? ¿Qué es más fácil? ¿Lo uno o lo otro? Lo cierto es que ambas son prerrogativas divinas, ¿eh? Qué dilema, ¿eh? Para los dramateis, para los escribas. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo respondemos? ¿No? Y dice Jesús, pero de modo que sepan qué autoridad tiene, y aquí por vez primera vemos esta frase, el Hijo de Ser humano para perdonar pecados en la tierra, dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma y carga la camilla tuya y ve fuera a la casa. Pero ya Jesús nos anticipó, ¿verdad? Jesús primero, antes de ofrecer sanar a esta persona, lo que le plantea es perdonar sus pecados. Antes de sanarlo, antes de curarlo, es perdonarlo, perdonarle sus pecados. Es eso que es más profundo. Su postración es solo algo visible de aquello que es más profundo, ¿no? Y Jesús lo que hace es, le dice, levántate, lo está sanando, pero implícitamente, como dice esto, ya le está al mismo tiempo, o previo a ello, implícitamente le está perdonando los pecados. Así que esa es la respuesta de Jesús a ese argumento que le plantean en sus adentros estos escribas, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, quisiera detenerme un poco con esta expresión, ¿no? Esta es la expresión en griego, ho huios to anthropo, y se traduce el hijo del ser humano. Ocurre 15 veces
en el texto griego de Marcos. Ahí tenemos todas las referencias, ¿eh? Y esta es la primera que aparece en 2:10, después la vamos a ver en 2:28, 3:28 y así sucesivamente hasta el 14:62. En el resto del Nuevo Testamento ocurre otras 63 ocasiones en los evangelios y en el resto de los documentos del Nuevo Testamento. Lo extraordinario es que en la Septuaginta, así como está esa frase, la frase tiene el sustantivo, bueno, tiene dos sustantivos, se construye con dos sustantivos, ¿verdad? Huios, que significa hijo, y anthropos, que significa ser humano. Ambos sustantivos están precedidos por un artículo, ¿no? Entonces, el hijo del hombre, y además en griego está el sustantivo anthropos o ser humano, está en lo que se llama caso genitivo, que este, bueno, por eso se traduce así, el hijo del ser humano, ¿no? Bueno, esa frase así como tal no aparece en la Septuaginta, en la versión en griego del Antiguo Testamento, que repito, comenzó a realizarse a partir del tercer siglo antes de Cristo. Lo que sí uno observa o ve en la Septuaginta, que repito es la versión en griego del Antiguo Testamento que se empezó a, a realizar a partir del tercer siglo antes de Cristo, lo que sí uno observa es una variante de esa expresión, una variante que no tiene artículos, simplemente se lee hijo de ser humano, ¿no? O bien un hijo de ser humano. Esa frase recurre y por lo menos uno puede ver cuatro usos de esa expresión en la versión en griego del Antiguo Testamento. El primero es este. Esa frase se usa para distinguir entre un ser humano que es mortal por naturaleza, y Dios el creador. Hay una distinción y eso lo comunica muy bien. Números 23:19, si ven, incluso en la versión en hebreo, eso lo comunica. Números 23:19 distingue entre uno y otro, pero hay otro libro en la Septuaginta que no es parte del canon hebreo, el libro de Judith 8:16, es el mismo punto, ¿va? Están los hijos el hijo del ser humano y está Dios. O sea, hay un abismo entre uno y otro, ¿verdad? Estas dos categorías ontológicas, acá está Dios, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Hay un abismo, somos distintos, somos mortales, somos criatura, Él es creador. Ese es un punto para comunicar esta expresión. Segundo, también distingue entre un ser humano terrenal, digamos, y un ser no terrenal. En este caso, el Salmo 8:6, pero aquí sí quiero precisar, es la versión en griego del Salmo 8:6. La versión en hebreo, que en un momento veremos, es distinta. Es distinta, ¿eh? En la versión en hebreo sí distingue entre, otra vez es como el primer caso, un ser humano y un ser divino, ¿eh? Un ser divino. Pero en griego, en vez de la manera en que traducen Elohim, deciden usar ángeles y bueno, distingue entre un ser humano que es mortal, un ser terrenal, digamos, y un ser no terrenal, en este caso ángeles. Lo tercero, destaca también el carácter singular del ser humano al quedar a cargo de las obras de las manos de él. Eso dice el Salmo 8:7, tanto en versión en hebreo como en griego. En ambas es el mismo mensaje. El ser humano, del ser humano, ¿no? Queda a cargo. O sea, le dice el Salmo, ¿va? Le hiciste un poco menor que, que Elohim, eso es lo que está diciendo en hebreo, ¿no? O que ángeles dicen en la versión griego, pero le colocas, le pones, ¿no? El que se queda a cargo de las obras de las manos de ángeles. Y el Salmo 8, en realidad, que es el que leímos como congregación al inicio de este servicio, el Salmo 8 puede entenderse como una suerte de lectura teológica que invita a la alabanza, a una doxología, que en términos técnicos, una lectura teológica del Génesis 1, ¿ah? Génesis 1, incluso Génesis 2. ¿Ah? Es decir, en Génesis 1 vemos vemos el relato de la creación y el ser humano es llamado el ser humano en su modalidad hombre y mujer, así lo dice Génesis 1, es llamado a cuidar de la creación. Y eso es lo que hace ese recuento el Salmo 8. El Salmo 8 está leyendo, el autor del Salmo 8 está leyendo Génesis 1 y está haciendo una lectura teológica que le conduce a una doxología, a una alabanza, a una adoración de Yahvé Dios, ¿eh? Porque hizo algo extraordinario, ¿eh? Esta criatura frágil, vulnerable, menor que Elohim, ¿eh? No obstante, le coloca
sobre su creación. Eso es lo que está comunicando el Salmo 8 en esencia, es lo que leímos al principio. Y para eso se utiliza también esa frase, ese rol que tiene este hijo de ser humano, este hijo de ser humano, está por encima de la creación. Ese es su llamado, esa es su vocación. Y finalmente, el otro uso que se distingue de esta expresión en la versión en griego del Antiguo Testamento es referirse a esta figura humana que va sobre las nubes y se presenta ante el así llamado anciano de días y, 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 y a esta persona les dada autoridad exousia. Y en un momento veremos el texto de esta versión en griego. ¿Va? Pero ese es el otro uso de estos, entonces, de esta expresión, de las que se distinguen al menos cuatro. Hay una quinta que ahorita me referiré, pero esto nos ayuda a entender, ¿verdad? ¿Qué uso le está dando Jesús? O sea, ¿cuál de esas está tomando Jesús para sí y presentarse ante esos gramateis, ¿verdad? Estas personas que están cuestionándole, ¿quién eres tú para arrogarte de estas prerrogativas divinas? ¿Qué te crees, ¿verdad? Como diríamos nosotros coloquialmente, ¿qué te crees o quién te crees, ¿verdad? Para hacerte, eso, arrogarte estas prerrogativas divinas, solo le corresponde a Dios, es lo que están diciendo los escribas. Y Jesús tiene que dar una respuesta, un contraargumento teológico y denso, y lo hace. ¿Ah? Ah, Así que solo antes de proseguir, digo, está en el texto en hebreo, sí ocurre esta expresión, ben Adán, que literalmente en hebreo significa hijo de ser humano. Esa expresión ocurre 107 ocasiones en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento y tan solo en el libro de Ezequiel ocurre 93 veces. O sea, la mayoría de las ocasiones se las encuentra uno en el libro de Ezequiel, ¿verdad? De las 107, 93 de ellas están en el libro de Ezequiel. Y solo 14, otras 14 referencias en otro lugar, en otros libros. ¿No? Y Ezequiel, en el libro de Ezequiel, es una manera de referirse al profeta mismo, ¿verdad? Al profeta Ezequiel. Ya sea que Yahvé Dios le habla a él, le dice, hijo de hombre, haz esto, hijo de hombre, haz aquello, hijo de hombre, habla, hijo de hombre, desplázate a este lugar. Es decir, una y otra vez esa es la manera de referirse a él. Pero fuera de eso, fuera del libro de Ezequiel, la primera vez que aparece esta expresión es Números 23:19, y como ya vimos, establece un contraste entre creador y criatura. Esta frase, Ben Adán, hijo de ser humano, es para distinguir entre Dios, el creador, y una criatura. ¿Eh? Ese es un uso. El otro es como vimos en Salmo 8:5. Ahí dice, el hijo de hombre le hiciste menos, le hiciste menor que un Elohim, ¿verdad? Como dicen 8:6. Elohim es la categoría de Dios. Génesis 1:1, todo Génesis 1 se usa el vocablo en hebreo para referirse a Dios es Elohim. ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio es Elohim quien crea los cielos y la tierra. Entonces hay una distinción entre Elohim y Adán, o Ben Adán. Y solo en Daniel 7:13 ocurre esta expresión Bar Enash. Pero eso es arameo, ya no es hebreo, ¿eh? Eso es arameo, y eso quiere decir hijo de ser humano, y es la única vez en todo el texto del Antiguo Testamento, esa porción de Daniel 7 está en arameo, no en hebreo. ¿no? Y solo es el único texto donde uno encuentra esa frase, hijo de ser humano, así en arameo. Bueno, habiendo dicho eso, habiendo visto por qué Jesús hace uso de esa frase, quisiera decir cómo el Evangelio nos ha preparado para entender esta expresión. Recordemos digamos, prólogo, prefacio de este Evangelio de Marcos, los primeros, digamos, 14, 13, 14 versículos. Vimos la primera línea del Evangelio, después nos habla de este mensajero y después nos habla a su manera. Esa es la expresión que utiliza Juan el Bautista. Nos habla del más fuerte, el más poderoso. Viene tras de mí el más fuerte, el más poderoso, que los va a sumergir en el espíritu. Eso es lo que literalmente está diciendo. Y luego nos presenta estas dos visiones. Jesús es sumergido en agua, emerge de esas aguas y los cielos se separan, se escucha esa voz de, el Hijo de Dios. ¿verdad? Y luego hay otra visión, el Espíritu le lleva a esta zona etérea, al desierto, allí está Jesús, está rodeado de estas bestias o animales silvestres o animales salvajes. Hay un ser misterioso,
que se llama el adversario, el Satanás en griego, como vimos, ¿verdad? Y este le tienta, le pone a prueba, pero al mismo tiempo hay ángeles que le sirven a este ser, ¿ah? Y entonces tenemos todas ecos, alusiones, ya vimos a Génesis 1, Génesis 2, incluso Salmo 8, si se quiere, ¿verdad? Y veíamos, esta es una manera, esa es mi, decía yo, me tomo cierta licencia estilística para tratar de reproducir en esta gráfica lo que comunica esa visión, ¿va? Este Jesús, este ser humano rodeado de estos animales silvestres. Por ahí está esa figura siniestra, el adversario. Hay ángeles que le sirven a él y ahí está el espíritu que le ha llevado a esa zona. Es una visión cósmica, cielos y tierra, porque están estos personajes, Satanás y ángeles, pero está allí este ser humano rodeado de estas criaturas, de estos animales silvestres o animales salvajes, ¿no? Entonces, decía, es una manera de apreciar esta visión. Y decíamos, esta visión, al verla así, al apreciarla así, pues evoca lo que hemos visto tiempo atrás, en Génesis 1, ¿no? Ser humano, en su modelo hombre-mujer, está sobre la creación y están con estos animales silvestres. Lo mismo en Génesis 2, en ese jardín, ¿no? Ahí está el hombre y la mujer y tiene ahí estos animales. Y literalmente Génesis 2 dice estos animales silvestres o animales salvajes. Ahí están en el jardín en medio de la presencia de Yahvé Dios. Y entonces nos hizo favor, ¿quién fue? Raúl, ¿no? Nos hizo favor de leer Daniel 7, la visión de Daniel 7, 7 del 1 al 14 leyó para nosotros. Y en esencia, en esa visión nos cuenta, ¿va? Que de este mar, de este enorme mar, de este mar grande, emergen estos monstruos, estas bestias, ¿va? Estos animales silvestres, si se quiere, ¿va? Uno tras otro. Son cuatro de ellos peculiares, singulares, y después de esa visión, cada uno de ellos en turno se presenta hasta este trono, y cada una de estas figuras es destronada y alguna de ellas, la cuarta, por ejemplo, es de hecho matada. Y una vez que pasan estos monstruos o bestias, se da paso a esta otra visión de este ser humano, ¿ah? Que se traslada sobre las nubes, se presenta también ante ese anciano y en vez de ser destronado, en vez de ser ejecutado, todo lo contrario, a esta figura humana se le empodera, se le entroniza, ¿no? Es el contraste con esas bestias o monstruos previos, ¿no? Al ser humano sí se le entroniza, se le empodera en contraste con lo anterior. Eso es lo que comunica esta visión. Y esta misma visión, que repito, originalmente se escribió en arameo, después en la Septuaginta pasa en griego, y en la versión en griego dice lo siguiente, Daniel 7:13, ahí está el texto en griego, pero al lado está esta traducción que les ofrezco, dice Daniela, veía en una visión de la noche y mira, sobre las nubes del cielo como un hijo de ser humano, ahí está la expresión, ¿ah? Un hijo de ser humano yendo, y como un anciano de días estando presente, y quienes estaban presentes se presentaban ante él, y le dieron a él autoridad. Y ese es el vocablo que está usando Jesús, ¿ya? Cuando habla de autoridad, que es exousia en griego. Y le dieron a él autoridad y todas las naciones de la tierra de acuerdo a su clase, y toda gloria a él se rendía, y la autoridad de él, autoridad eterna, la cual definitivamente no será tomada y el reino de él no será destruido. Entonces, lo que yo les planteo, hermanos, esa es mi propuesta a ustedes, ¿ya? ¿Cómo entender esa expresión de Jesús? Perdón que me haga todo esto para regresarme al texto, sin ánimo de aburrirles. Dice así, ah, de modo que sepan qué autoridad tiene el Hijo del Ser Humano. Es la primera vez que Jesús se refiere a sí mismo de esa manera, hijo de ser humano. Y además, eso admite, reconoce que se le ha dado autoridad, está investido de autoridad, está empoderado, ¿eh? Entonces, ¿cómo entender esa expresión? La visión, esa visión que nos presenta Marcos al inicio de su evangelio, con todas esas alusiones a Génesis 1, Génesis 2, e incluso Salmo 8, y ahora Daniel 7, todo eso, en mi opinión, yo argumento, yo les propongo a ustedes que para entender esa expresión es Jesús, está actualizando en sí mismo esta figura daniélica, ¿verdad? El que está en esa visión de Daniel 7, bueno, él es esa figura humana, ha sido investida con autoridad, ¿verdad?
se han destronado esos monstruos, esas bestias, esos animales salvajes. ¿Por qué? Porque lo que corresponde a ellos es estar bajo el dominio del ser humano en Génesis 1, Génesis 2. ¿Ya? Se ha alterado, se ha trastocado el orden de la creación y en Daniel 7 vemos cómo se restituye ese orden. Es el ser humano el que está sobre la creación, no estos animales, ¿va? O no estas figuras animalescas, sino es el ser humano. Se restituye, se reivindica Génesis 1, Génesis 2. Y en mi opinión, esto es lo que está haciendo Jesús, ¿va? Se presenta ante ellos, ante estos escribas, y les dice, yo soy esa figura, ¿va? Y por lo tanto he sido embestida, me ha sido dada esta autoridad, he sido empoderado y por lo tanto puede decir esto, ¿ah? Puede decir al paralítico que le son perdonados sus pecados y también puede decirle, levántate. De hecho, puede decirle las dos cosas, ambas son prerrogativas divinas y ahora él en esa condición, hijo de ser humano, investido, autorizado, como se ve en Daniel 7, puede ejercer esas prerrogativas divinas y lo hace. Y lo hace, ¿ah? Y entonces es tarea de los gramateis, de los escribas, empezar a comprender las implicaciones de lo que está diciendo Jesús, ¿no? Aquí hay alguien que es más que un ser humano ordinario, por ponerlos en esos términos, ¿no? Algo está pasando aquí en Capernaum, ¿no? Algo está ocurriendo en esta casa que supera, que trasciende todas nuestras categorías teológicas y lo que sabíamos y esperábamos. Delante de nuestros ojos está ocurriendo algo que había una expectativa, ¿va? Pero no esperaban que se materializara ahí delante de ellos. Y es Jesús que lleva a cabo eso, ¿va? Y se presenta Jesús así. Él es esa figura anticipada y ahora se concreta, se materializa en él. Y lo otro, como ya vimos la semana pasada, parte de esa relación de Yahvé Dios y su pueblo, el pueblo de Israel, enmarcadas en ese pacto, era que él iba a ser quien cura. Yo, Yahvé, quien curo a toda enfermedad que no la pondré en ti, yo soy quien te cura. Habla del pacto, unos más adelante, y después pasa el tiempo, casi 40 años, y vuelve otra vez el tema del pacto y le dice, hará virar Yahvé de ti toda enfermedad. Así que el que Jesús restablezca esos términos de cómo hay que ser pueblo de Dios, una de sus implicaciones es, él ejerce esas prerrogativas, ¿eh? Él sana, él cura y además él perdona pecados, ¿eh? Él perdona pecados, como vimos, eso es evidente en todo el texto del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la reacción? Como la semana pasada. Bueno, esta persona es levantada, ¿va? Uno supone que está ahí todavía postrado en la camilla, escucha las palabras de Jesús, levántate, toma tu camilla y sal fuera de aquí. Y es decir, quizá le está digiriendo, asimilando, y otra vez, muy probablemente, ¿ah? Sus amigos que le llevaron o sus familiares le ayudan a levantarse, dice así, eso dice en griego, fue levantado, está en forma pasiva, fue levantado e inmediatamente él, tomando y cargando la camilla, salió delante de todos o enfrente de todos, ¿verdad? A la vista incluso de los gramates, probablemente pasó enfrente de ellos, ¿verdad? En su cara, como diríamos, ¿verdad? Pasa enfrente de ellos, ¿verdad? ¿Y qué hacen los demás? Desde luego están atónitos todos, fueron testigos de algo extraordinario, no solo el hecho de lo que vieron, sino cómo lo enmarca teológicamente Jesús, ¿no? Jesús da un razonamiento, un argumento o un contraargumento teológico. Esto no es algo inusual, no debería ser inusual, no debería ser algo que les tome por sorpresa. En el Antiguo Testamento, todo apuntaba a que en él se materializa, se concreta, se realiza esta expectativa, ¿va? De esta figura humana, la que iba a restaurar este orden creado por Dios, afectado, sí, por el pecado, pero ahora delante de los ojos de ellos están viendo cómo está sanando, curando ese orden, ¿eh? Están atónitos y además alaban, glorifican a Dios de esta manera. Nunca vimos, y hasta ahí concluye la expresión en griego, ¿eh? Lo que está entre paréntesis es como para que haga sentido la frase, pero literalmente solo dice, de esta manera nunca vimos algo así. Así que, en conclusión, hermanos, Marcos nos presenta un relato extraordinario que materializa, que concreta, que realiza una visión previa
que nos había presentado sobre Jesús, ¿verdad? Cuando el Espíritu le lleva a esa zona etérea del desierto, Jesús rodeado por estos animales, ¿verdad? Evoca Génesis 1. Se trata del Hijo del ser humano, expresión que alude a Génesis 1, Génesis 2, incluso como lo comenta Salmo 8, pero especialmente Daniel 7, 13 y 14. Esta actualización cristológica del Hijo del ser humano, Jesús, en esta actualización, perdón, Jesús ejerce esas prerrogativas divinas, perdona pecados, vimos algunos textos, y también cura y sana, que era otra de las expectativas y prerrogativas de Dios en esa relación de Dios y su pueblo. Y también se observa cómo ello genera una controversia con el status quo de Israel en ese tiempo, los gramateis. Y de ahí en adelante iremos viendo cómo gradual y paulatinamente comienza a haber esa tensión entre Jesús y ese orden establecido que giraba alrededor del templo, ¿va? Los gramateis o escribas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, algunos del concilio o del Sanedrín, digamos, hay ese choque y esa colisión, porque ese orden de las cosas era un orden temporal. Y ahora que llegó Jesús, evidentemente ese orden temporal va a desaparecer, va a desaparecer. Y eso lo iremos viendo a lo largo del Evangelio en la medida en que avancemos. Bueno, algunas de las implicaciones que podemos considerar de lo que hemos visto hoy. Primero es esta. Tenemos fe para llevar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros ante Jesús, de modo que sean liberados de su parálisis, cualquiera sea la forma que ésta adopte y la razón de ella. Eso fue, ¿verdad? Quizá no había fe en el paralítico, pero sí en los amigos de él, ¿verdad? Jesús ve esa fe y responde a esa fe. Y eso nos da, o nos debería animar, dar ánimo, aliento, esperanza. Quizá nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro compañero se resiste a creer, pero le llevamos a Jesús y Jesús hará algo en él, algo extraordinario. Otra implicación, Jesús mismo se presenta como el Hijo del ser humano y en ello alude a Daniel 7, que a su vez Daniel 7 reivindica el orden de Génesis 1 y 2. ¿Qué significa eso para el orden creado hoy día, sometido a estos intensos deseos humanos por trastocarlo y deteriorarlo, ¿verdad? Con frecuencia escuchamos de ideas, ¿verdad?, que quieren alterar, trastocar el orden que Dios ha creado, ¿verdad? Van y vienen estas ideas o acciones, ¿verdad? Pero aquí vemos a Jesús, se presenta como el que reivindica ese orden creado por Dios. Finalmente, hemos ya experimentado el perdón de pecados que otorga Jesús, como ese paralítico, y su consecuente liberación. Ya nos ha perdonado, ya nos ha dicho Jesús, tus pecados te son perdonados. Y ya nos ha dicho Jesús, levántate, toma tu camilla y ve. Una nueva vida comienza con Él. Eso ya nos lo ha hecho y lo hemos escuchado de Él. Y si no, aquí está la invitación, ¿no? Siempre está ahí esa invitación de Jesús por perdonar y por darnos liberación y nueva vida. Bueno, gracias hermanos por su atención.